Yo voy a anticipar un poco el tema mientras piensan alguna pregunta, si la tienen, eh, que tiene que ver con las estrategias que uno utiliza tanto en la gestión real como en las pruebas de selección. Y esto es, si bien es una mirada personal, también es una mirada que se da en cuanto uno es evaluador, ¿no? Y se plantean algunas cuestiones desde dónde tengo que construir la gestión, de dónde tengo que construir mi posición como directivo o como inspector. No hay muchos cómo, ustedes no van a encontrar un libro que les diga cómo, pero sí van a encontrar libros que nos hablen de nuestra disciplina, de nuestra área de estudio, y van a encontrar libros que nos hablen de cómo aprende un niño, cómo aprende un adolescente, cómo aprende un adulto. Para los primeros se la llama pedagogía y para los últimos se la llama andragogía, y tiene que ver con el hecho de construir el conocimiento. Insisto en esto siempre, van a escuchar que insisto mucho en esto, que es el servicio de enseñanza. Nosotros lo que hacemos es enseñar, o debiéramos hacer. Y me van a escuchar mucho sobre esos puntos en particular. Porque, y esto también lo repito mucho, Makarenko decía que la única forma de poder construir un tipo de hombre para la sociedad que nosotros queremos es a través de la pedagogía, no hay otro camino, no hay otra forma de construir en la escuela que a través de la pedagogía. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que empiecen, porque ya estamos en tiempo de descuento. ¿No? ¿Preguntas ninguna? Por ahí alguna que tenga que ver con las pruebas de selección, se las contesto ahora y después sigo con la otra. Bueno. ¿Nadie? No veo a nadie que se esté animando a nada. Bueno, listo. Yo voy a empezar. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. Ah, sí, mirá quién estaban ahí. Yo veía a Silvia, pero la veía lejos. ¿Cómo andan? Te quería preguntar qué nos van a tomar. No. Un vaso de coca se van a tomar. No, ¿cómo andás? Ulises y Silvia. Bueno, che, a mí me hacen acordar mucho a mi señora y a mí. Nosotros empezamos muy pequeños en esto. ¿Por qué no salen los temas de la evaluación? No sé a qué te referís, Verónica. ¿Por qué no se dan los temas de la evaluación? No entendí. Si querés, decilo, hablalo y por ahí te entiendo. No, decía que yo empecé joven. Ayer mi señora me dice, no, hoy me dijo, esta mañana, 18 de mayo. Ella empezó un 18 de mayo, Día de la Escarapela, hace 35 años. Éramos muy jóvenes. 19 años teníamos. Qué cosa. Muy copado esto. A ver, esperen ¿por qué no salen los temas de la evaluación? Ni idea a qué se refiere con eso. Yo sabés que en lo personal te quería hacer una pregunta puntual. Sí. Que igualmente tiene que ver con esto que vos hacés de decir, bueno, yo empecé hace 19, 20 años con mi esposo, bueno, nosotros también, y de repente, ¿cómo cuesta la conceptualización de este paradigma que estamos en transición, que es ver la educación como derecho? No cuesta. Yo después te voy a discutir eso, porque no cuesta, vas a ver. Sí, yo sé que sí. Está bien, pero interpretándolo así, viste, de todo lo que uno va charlando y demás, pero la educación como derecho. Porque ahí está el cambio. Pensá que antes era unidireccional, cuando empezó el siglo XX. Está bien, pasaron un montón de teorías, también pasaron cosas, y entender la educación así, que la verdad que es un cambio revolucionario, pero ponerlo en la praxis, ahí es la complejidad. Pero bueno, lo dejo así, lo dejo ahí, bueno
Dale. Ahora yo te tiro una cosa y vamos a ver si es tan así. Me dice, Verónica dice, cuando te inscribís en ABC para el concurso y te salen las 3 unidades de evaluación, la del sistema nacional y provincial, la de la pedagogía del nivel y la de la gestión, te salen, Verónica, tenés que mirar bien la disposición porque están. Dice, mi pregunta es cómo construir el escrito desde las situaciones problemáticas. ¿Es necesario un marco teórico y un posicionamiento? Es complicado. Sí, Karina, mira, yo, bueno, generalmente no hago esto, pero nosotros con mi hija, que es socióloga, damos un taller de escritura para inspectores porque es muy complejo armar el argumento y el criterio. Entonces, lo trabajamos prácticamente eso, porque si no, no cuesta mucho poder hacer un informe técnico, ¿sí? A nosotros no nos han enseñado en el profesorado a hacer informes técnicos. Bueno, antes de seguir con las preguntas, voy a contestarle algo a Ulises que me va a dar pie a seguir con lo que yo planteé. ¿Los temas de secundaria son los mismos para CEN? Sí, sí es secundaria. Además, no, los temas, métanse en los fines de la educación, ahí están los temas. ¿Cómo se llama el taller? Me puedes escribir, sí, te puedes inscribir, mandar un WhatsApp a Trayectorias y decirles que querés hacer un taller de escritura y te van a... Bueno, yo voy a hacer un planteo que nos pasa a la mayoría de los docentes y esto no es algo que yo invento, sino que pasa realmente. Los docentes defendemos la escuela pública y mandamos a nuestros hijos a la escuela privada, ¿no? Cuando el chico en la escuela privada no aprende o no le enseñan, porque generalmente no dicen mi hijo no aprende en la escuela privada, dice a mi hijo no le enseñan. Entonces voy y reclamo. Acá está la postura de 2 derechos. Uno del pibe que no aprende o no le enseñan, y entonces reclamo por eso, porque mi hijo no le enseñan. Y tiene derecho a que le enseñen. Pero también reclamo como consumidor de un servicio por el cual estoy pagando, y entonces reclamo ahí. Ese es otro derecho que surge en ese momento y por el cual nosotros vamos a discutir, ¿sí? o vamos a plantear una queja. Cuando esto sucede en la escuela pública, el docente por lo general culpabiliza al alumno. Dice, el chico no aprende, no dice yo no enseño. O sea, que esto es una doble vara. Para cuando nosotros exigimos a una escuela privada, decimos no le enseñan. Cuando nosotros miramos nuestro propio laburo, decimos los pibes no aprenden. Entonces, el derecho del chico está, nosotros lo conocemos, pero bueno, depende qué es lo que estamos midiendo, es cómo actuamos. Entonces, esa doble moral, esa doble vara, hay que cuestionarla, ¿sí? Sobre todo para nosotros mismos, porque si no después, eso en un coloquio sale, pero perfectamente, ¿sí? Sale a la luz. ¿Por qué? Porque estamos nerviosos, porque estamos apurados, etc. Entonces, van a surgir esas cosas. Así que hay que tener cuidado con eso, porque estas cosas están, la gente las conoce, pero depende cómo le beneficie o no, las van a usar o no las cosas, ¿está? Entonces, uno puede pensar que es un proceso de transición, es un desconocimiento, pero el desconocimiento, digamos, parcial o cuando a mí me conviene, y mira, no es un criterio válido, ¿sí? Porque si no, no actuaríamos de la misma manera en otros ámbitos donde a nosotros sí nos conviene. Entonces, por eso yo siempre hablo de la enseñanza y la mejor forma de ver la enseñanza es cuando nos toca a nosotros mismos y a nuestro hijo no le enseñan. Ahí no hablamos de aprendizaje,
hablamos de enseñanza, no le enseñaron. El maestro no explicó, el profesor no le dijo cómo, el profesor no le corrigió. Y automáticamente, ahí cuando estamos posicionados como padres, se ve claramente la falta de la práctica. Entonces, cuando viene un papá a reclamarle al director, no reclama porque el hijo no aprendió, reclama porque al hijo no le enseñaron. Y hay que escuchar eso, porque es importante que se lo escuche al padre, porque el padre está diciendo, a ver, me aguardan un segundo porque me están llegando un montón de mensajes. Un segundito. Bueno, entonces sigo. Hay que escuchar este reclamo, porque cuando nosotros estamos en posición de padres, estamos haciendo el mismo reclamo. ¿Tá? Eso es una de las cosas que quería aclarar respecto de los que nos plantea Ulises. Y nosotros tenemos que utilizar esto para poder construir el rol. ¿Sí? Todo el mundo va a ver y le va a reclamar al director sobre la enseñanza. ¿Sí? No les va a reclamar sobre el aprendizaje. ¿Se entiende? Sí, perdón, si alguno quiere contestarme, sí, sé que me escucha. Bueno, bien. Ahora voy a seguir. Cuando yo hablo de enseñanza y tengo que poner en práctica la supervisión de la práctica de alguno de los docentes, hay cosas que yo tengo que tener en cuenta sí o sí, porque si no, no voy a poder construir ese proyecto que yo quiero llevar adelante. Y voy a explicar esto. Si yo quiero observar la planificación o quiero observar cómo están las actividades en la carpeta de los chicos, o si quiero observar clases, o cualquier cosa que yo quiera observar, eso tiene que estar fundamentado. ¿Y cómo me doy cuenta que algo está fundamentado de lo que yo voy a hacer? Porque lo voy a catalogar como un proyecto. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, si voy a observar clases, es un proyecto, es mi proyecto, sobre algún docente en particular. También lo voy a contextualizar, lo voy a situar eso, porque ese proyecto va a ser con un docente o con ciertos docentes. ¿Sí? Pueden ser, no sé, los maestros o profesores que dan lengua, lo quiero focalizar ahí. ¿Qué cosas voy a tener en cuenta? ¿Para qué lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer? Eso está en la fundamentación de cualquier proyecto. Hay un librito viejito que es de Ezequiel Anderegg, que se llama, a ver si lo ven, Cómo elaborar un proyecto. Es viejito, pero muy práctico. ¿Sí? Tiene todas las preguntas que uno se hace cuando hace un proyecto. ¿Qué, para qué, cuándo, dónde, con quiénes, etcétera? Es muy piola ese librito. Capaz que si lo googlean está en PDF, ¿no? Eso seguramente. Y lo que digo que hay que tener en cuenta es, tanto para mí que voy a observar y voy a armar un proyecto con un docente, como para enseñarle al docente, esto ya lo vieron en sus prácticas docentes cuando fueron estudiantes, es la secuencia didáctica, todo el tiempo tiene que estar esto bien claro. Ir de lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? Ya sea para un docente nuevo y que todavía no terminó el profesorado, como para un docente viejo que tiene 50 y pico de años como yo y que se formó durante el proceso militar. Entonces, para ambos dos, yo tengo que secuenciar las cosas e ir trabajando de manera simple y voy complejizando la cosa. Tengo que pensar en la transposición didáctica. Si a mí me llega una nueva ley con conceptos de ESI, género, políticas de cuidado, esos conceptos que son académicos y que vienen de ciertas ideologías, yo lo tengo que transformar, no el concepto, sino adaptarlo
a un contenido escolar para que ese maestro, ese profesor también lo entienda. ¿Sí? Tengo que tomarme ese trabajo en mi planificación, en mi proyecto. Si yo voy a asesorar, quiere decir que yo voy a capacitar a alguien, yo le voy a enseñar a alguien. Entonces tengo que tener en cuenta la transposición. Debo provocar en esos docentes un conflicto cognitivo. Fíjense que hablando de enseñanza, este conflicto tiene que ver con el conocimiento. Yo lo tengo que desequilibrar, lo tengo que poner en contra de una pared y decir, bueno, esto es lo que vos sabías y esto es lo que aparece ahora. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer una transformación. Entonces, tengo que ponerlo ante el conflicto y que él, en ese momento, según lo que dice Ausubel, traerá sus conocimientos viejos o aquellos que ha aprendido durante su experiencia y se va a transformar con este conocimiento nuevo en un aprendizaje significativo. Si yo no logro eso como director o no lo logro explicar en mi coloquio, y me va a ir mal porque yo tengo que ser un asesor de la gente. Entonces, la enseñanza de parte del director es fundamental y siempre poner en conflicto, en discusión, en duda la enseñanza y la práctica que se está llevando a cabo. Yo tengo que acompañar en la reflexión. Los antiguos filósofos, creo que fue Sócrates, no lo recuerdo bien, pero sé que alguno de los tres primeros planteó que hay tres tipos de conocimiento: uno teórico, que es el que le pasa a todos ustedes que dicen, leí mucho para las pruebas de selección y me fue mal. ¿Por qué? Porque te quedaste en lo teórico. Un conocimiento práctico, ¿sí? Que es poner esa teoría en práctica. A ver, yo les puedo dar la receta de una torta a todos ustedes y hasta que no la pongan en práctica no aprendieron a hacer una torta. No es conocimiento, es simplemente una información. Cuando la ponen en práctica, se transforma en un conocimiento, realmente. Pero además, cuando ustedes reflexionan sobre cómo hicieron la torta, si les quedó inclinada, se les cayó porque abrieron el horno, lo que fuese, y reflexionan qué cosas hicieron que no eran las correctas, ahí, en esa praxis, está el tercer conocimiento, ¿sí? Que es reflexionar sobre aquello que hice. Tengo la información, que es la teoría, la pongo en práctica y además después reflexiono. Fíjense que esos tres pasos en la práctica docente son fundamentales para entender qué es lo que pasa en una escuela. Si eso no pasa en una escuela, tenemos que revisar. Esto no es algo fácil, yo se los digo así como si fuese algo re sencillo, no lo es complejo, la gente no quiere hacer un cambio, no lo quiere hacer, porque tenemos una mirada de empleado que no nos permite hacer cambios, ¿sí? Entonces hay que trabajar sobre todas esas cuestiones y obviamente les va a costar. Pero por lo menos si ustedes en un coloquio, en una prueba de selección, tienen la intención, eso es importante, ¿sí? Pensemos que una prueba de selección es un momento de laboratorio, está dentro de un tubo de ensayo eso, ¿sí? No hay nada externo que los perjudique, todo es perfecto. ¿Se entiende? Nadie va a ir a una prueba de selección. Bueno, hay gente que va, ¿no? Que lo hace, que se pone a querer hacer una crítica. No es el momento. Hay gente que cree que va a cambiar algo de la política, de la historia, de la educación en ese momento. No pasa. Les digo que no pasa. No es el momento para eso. Si uno va a dar una respuesta política, una respuesta pedagógica, una respuesta normativa y una respuesta comunicacional. Pero no vamos a hacer crítica, de ninguna manera. Porque si van a hacer eso, se están equivocando de lugar. Esperen que me mandaron una pregunta. No, dijeron gracias. Bueno. Yo voy a hacer, voy a contar algo, porque no es que yo esto lo piense ahora, lo vengo pensando de que era muy joven y bueno,
decidí escribirlo porque me pareció que estos problemas se vuelven a repetir y pronto va a salir un libro. Y voy a contar algo de ese libro que yo llamo 4 pilares que son necesarios construir o tener para llevar un proyecto educativo adelante, para llevar un proyecto institucional. Primero que nada, y esto es una mirada personal, ¿no? Pero que coincido con un autor en particular que se llama Matus. Ustedes, los que vayan a rendir para inspectores, lo van a tener, pero es bueno que también lo lean los directivos. Matus era un político chileno que construyó un método que se llama planificación estratégica situacional. Cuando uno piensa una planificación estratégica, cuando uno habla de la palabra estratégica, tiene que ver con el tiempo en que se lleva adelante esa planificación, o sea, con una mirada prospectiva o de futuro. Hay algo que yo estoy mirando más allá que el resto y que me permite a mí poder darme cuenta, imaginarme a dónde queremos llegar. La realidad es que la educación tiene una mirada prospectiva porque tiene fines, ¿sí? Que no se construyen en un día. Los fines se construyen en 15 años. Cuando uno analiza, uno lee los fines y dice, esto ni a palo logro la justicia social en un año de clase. No se puede, es imposible. Por eso es necesario que los directivos de todos los niveles articulen en función de esos fines. Luego, habrá contenidos de corto plazo que me permitirán trabajar la justicia social. Por ejemplo, repartir en matemática. Entonces, si yo enseño a un pibe a repartir y de manera equitativa, de manera proporcional, estoy dando pie de alguna manera a la construcción de la justicia social en cuanto a una repartición justa. Bien. Entonces, pensar la planificación estratégica tiene que ver con mirar el largo plazo, pensar que en el nivel en que estoy, un chico va a tener los conocimientos necesarios en 6 años, en un ciclo o en un año. Entonces voy a planificar a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Pero si yo relaciono mi nivel con otros niveles anteriores o posteriores, voy a tener que la construcción del conocimiento de un chico puede tener 15 años, 6 años, 1 año. ¿Se entiende? Eso es un pilar fundamental para que el directivo o el inspector tengan en cuenta la planificación estratégica. Matus dice una frase que a muchos les molesta y que es pensar antes de actuar. Planificar es pensar antes de actuar. En muchas escuelas que no tienen proyecto institucional, esa comunidad no se sentó a pensar, según lo que dice Matus, ¿no? Según el planteo de Matus. Y la realidad es que es así. Ustedes ven una escuela que no tiene oferta, que no tiene proyección de futuro, es una escuela que no piensa, pero no piensa ya desde quién la dirige. Y eso es muy complejo, porque de ninguna manera está generando un cambio en las vidas de las cuales se está afectando. ¿Sí? Entonces, planificar me parece el pilar esencial como actores que somos en cuanto a la reflexión. ¿Sí? El docente debiera volver a ese símbolo social que tenía como un actor reflexivo. La escuela era un espacio de construcción de conocimiento y el docente no improvisaba para quienes estaban en el barrio. El docente era un referente, porque era el que pensaba, era el que reflexionaba. Y ahora está como en un lugar dudoso. Esperen que leo acá.
Cuando armamos el informe o en el coloquio, ¿hay algún verbo específico que se utiliza cuando redactamos el proyecto? Utilizamos el pretérito siempre y cuando observo a un docente, debo informarle, ay, pero me mezclé un montón de cosas. Bueno, lo dejo para lo último y sigo con estos pilares. Otro pilar, y esto porque va a aparecer en alguna problemática, el tema del fracaso escolar y la educabilidad. Acá hay un tema profundo, ¿no? Respecto del fracaso escolar, hay dos concepciones. Una, que es lo que yo planteaba al principio, una que culpabiliza al alumno que no aprende, el alumno no puede aprender, ¿por qué? Porque es negro, porque es feo, porque es gordo, porque es pobre, porque vive en la villa, porque viene descalzo, no puede aprender. Es culpa de él, porque tiene un diagnóstico, no sé, lo que se les ocurre. Entonces se culpabiliza al alumno. Y otro fracaso escolar está visto desde la práctica docente. Y acá viene el concepto de educabilidad, que es importante investigarlo. Comenio, en el año 1500, tiró una frase así, estaba jugando un fulbito y se le ocurrió. Dijo, todos podemos aprender, dice, pero va a depender del método. Y aquí que el tipo tenía mucha razón, porque yo puedo enseñar cualquier concepto a cualquier persona, pero de distintas maneras. Fíjense lo siguiente, les puedo decir en este momento, qué lindo sería comernos una torta de chocolate con mousse y una capita de dulce de leche, ¿no? Con algunos rulitos de chocolate, no sé, Rapa Nui, me gusta ese. Y cada uno de ustedes, porque ya tiene un pensamiento formal, se estuvo imaginando la torta y se relamió. Entonces dijo, estaría buenísimo, y capaz que le agregaron el cafecito y bueno, y ya hicieron toda la película. Eso pasa cuando un pibe tiene pensamiento formal. Pero el pibe que no tiene un pensamiento formal, a lo mejor yo necesito cortar la torta y darle a probar la torta. Eso es un pensamiento concreto. Esto lo plantea Piaget. Entonces, yo puedo enseñar el concepto de la torta de chocolate a cualquiera, pero algunos tendré que plantearlo de manera abstracta o formal, trabajando su imaginario, y otros tendré que hacerlo de manera concreta. Entonces, cuando se da esto que plantea Comenio respecto de la educabilidad, tenemos a otro autor más actual, que es Vaquero, que dice, sí, todo bien esto del método, es así, pero también influye el contexto. Entonces, el método lo necesito poner en relación a un contexto. Así que el concepto o el pilar que yo considero de educabilidad es fundamental ponerlo en revisión respecto de nuestras prácticas. Y cuando hablo de prácticas, yo muchas veces hablo de práctica docente, sí, pero voy a aclarar algo que también va a aparecer. Cuando uno analice una problemática, las prácticas son pedagógicas del docente de aula, pero también son prácticas de gestión y prácticas de supervisión, ¿sí? Empecemos a ver el conjunto de las prácticas, ¿sí? Porque si un docente hace lo que quiere o lo que puede, es porque no tuvo detrás a un director que lo ayude a gestionar esa enseñanza, que supervise esa enseñanza, ¿sí? Hay todo un trabajo de responsabilidad. Entonces, cuando hablemos de prácticas, hablemos de todo. Otros dos conceptos que son otro pilar en sí mismo, yo me baso más ahí en un autor mexicano que se llama Villorio, pero también Scliar lo aplica mucho, que es el concepto de otredad, que tiene que ver con el otro, con un otro distinto, y con la alteridad, que tiene que ver con su cultura u otra cultura, que es lo otro.
Si yo no estoy abierto a estas cuestiones de alteridad y otredad y solo me veo a mí mismo y a mi cultura, es muy complejo poder construir un proyecto institucional con un otro. ¿Sí? Esto hay que revisarlo, porque muchas veces los proyectos institucionales están frenados, no se pueden llevar adelante porque no hay un pensamiento respecto de la planificación, respecto de la educabilidad. Hay dos variables de educabilidad, entonces no nos ponemos de acuerdo, aunque sea sin haber hablado. ¿Sí? No es necesario decirlo, ya sabemos quién es el docente que culpabiliza al alumno y el docente que toma responsabilidad sobre sus prácticas. Y por otro lado tenemos a un otro distinto. Entonces yo con ese no sé si me junto, no sé si hago algo con ese. Si el director tiene estos prejuicios, se le complica la gestión o le complica la vida a los demás. Así de claro, no hay mucha vuelta. Y luego hay un pilar que a mí me gusta mucho porque yo lo asocio con dos filósofos, uno es Spinoza y el otro Deleuze, que tiene que ver con potenciar las diferencias. Spinoza habla de cómo un cuerpo afecta a otro cuerpo y además es afectado. Estas afectaciones tienen efectos y esas afectaciones tienen que ver con las relaciones que se dan. Deleuze a esto le llama relaciones rizomáticas porque hace una comparación con las raíces de las plantas rastreras que se van uniendo y van sacando otros brotes por otro lado y hacen un entramado tan complejo que es muy difícil que uno pueda sacarse de encima una planta rastrera. En cambio, una planta que es radicular y que tiene su raíz vertical y qué sé yo, es una sola. No tiene una construcción de red. Entonces, los dos trabajan con estas relaciones de los cuerpos. Y fíjense que esto es tan así que cuando el maestro o el profesor que pone el cuerpo, el desgaste que sufre es mucho más alto que el otro que no entra en ese vínculo. No solo porque pone mucha energía en esta relación y que eso le va a dar a la larga muchos frutos, sino porque tiene que ver con elecciones que uno va haciendo, ¿sí? Bueno, de esos dos autores van hablando, también hablan de lo que es conveniente y no conveniente en estas relaciones, y obviamente hay encuentros de los cuerpos que son malos, como por ejemplo tomar veneno, ¿sí? Son dos cuerpos y pueden ser malos, pueden no ser beneficiosos. El tema es si nosotros estamos haciendo relaciones que sean beneficiosas, tanto para uno como para los demás. Me parece que estos principios, si uno los investiga, les puede dar alguna respuesta para cómo plantear una estrategia, ¿sí? Cómo resolver una problemática. Si yo pienso el ausentismo en base a la enseñanza y en base a estos 4 pilares, voy a tener una respuesta que la mera aplicación de la resolución 736, que no resuelve nada. La aplicación de la resolución 736 con respecto al ausentismo no resuelve nada. ¿Por qué? Porque no me planteo la enseñanza, porque no me planteo si ese pibe falta por una cuestión de clima escolar, porque no me planteo si ese pibe está faltando porque dentro de su familia alguien abusa de él, etc. La 736 solo hace que momentáneamente ese chico vuelva, pero no resuelve otra cosa. No resuelve las causas. Entonces, uno, si se plantea estos principios, va a empezar a mirar causas y consecuencias. ¿Qué causas tiene el hecho de planificar y qué consecuencias tiene
¿Qué causas tiene la educabilidad bien entendida y qué consecuencias tiene? Hay que pensar en esto, ¿no? O causas y efectos. Hay gente que le dice efectos, yo digo causas y consecuencias, pero bueno. Marcos, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? ¿A qué te referís con los 4 pilares, como para pensar este tema del ausentismo? A esos pilares que yo nombré, ¿no? Sí, ¿cuáles La eran? planificación, la educabilidad, la alteridad y las diferencias, y potenciar las diferencias. Yo sí, a ver, vamos a suponer que yo voy a jugar al fútbol con alguien. Un equipo de fútbol de primera división no juega con uno de tercera. ¿Por qué? Porque todos tienen las mismas características en ese equipo de primera. Si yo lo pongo a jugar con uno de tercera, bueno, va a haber diferencias y obviamente ya sabemos quién puede ganar. Ahora, cuando yo armo un equipo de fútbol, no lo armo con 11 arqueros. Lo armo con 11 jugadores de características diferentes, porque eso es lo que potencia el equipo. Yo lo llamo pilares en mi escrito, es decir, para mí, a lo largo de mi experiencia, yo dije, bueno, es necesario que si yo tengo que enseñar, planifique, pero no planifique porque me lo va a pedir el director, sino porque voy a planificar porque José, mi alumno, necesita que yo piense a futuro cómo él construye ese conocimiento. Y después planificaré para María, y bueno, como yo soy empleado y como todos ustedes y las horas no me alcanzan, digo, bueno, veré cómo puedo agrupar los que construyen como José, los que construyen como María, entonces para ellos haré una actividad y una evaluación específica, y para María haré otra actividad y una evaluación específica. No puedo planificar para cada uno, ojalá pudiese, pero sí puedo agruparlo en cuanto a la forma en que construyen el conocimiento cada uno. No establecí un diagnóstico de José porque José, no sé, es epiléptico o lo que fuese, y entonces hago eso. No, lo veo por la forma en que construyen el conocimiento. José está, según Piaget, en una etapa concreta, presilábica, pre-esto, pre-lo otro, qué sé yo, y me baso en eso. Y cómo construye cada uno. Yo los llamé pilares, porque para mí sostienen ciertas cosas. Después fui viendo que necesitaba, Karina, necesitaba revisar el concepto del fracaso, y bueno, cada cosa que se fue dando en cuanto a la experiencia, pero siempre pensé desde el lugar de la enseñanza. A mí me pagan por enseñar, no me pagan por otra cosa. Siempre lo vi así, entonces por eso será que lo analicé así. Karina. En cuanto al término que utilizas, el tema de la planificación, ¿no? Vos te ubicás desde lo que se llamás planificación estratégica, supongo que es desde el rol del directivo, ¿no es cierto? No, del docente también. Del docente también. Uh-huh. Ahora, desde por qué, o sea, yo estoy entendiendo ahora, pero desde lo que es una planificación, ¿no? Yo planifico porque tengo que planificar y hay que entregar la planificación, cuento con los ejes temáticos de un diseño curricular y en función de eso voy a planificar cada una de mis secuencias, si es que voy a secuenciar o no. Eso depende. Ahora, otra cosa que tengo, que me anoté acá. El director cuenta con algunos prejuicios y si estos prejuicios existen va a fallar como director. O sea, el director también tiene que estar al pendiente de cada uno de los alumnos y las falencias que presenta al momento de aprender. No, yo no dije eso. A ver, en cuanto a la planificación, vos ya haces una planificación estratégica, hay que ver si la aplicás, porque haces una planificación anual, deberías ver si haces una planificación trimestral y una quincenal, mensual, que yo. Ahí tenés largo, mediano y corto plazo. ¿Sí? Vos ya lo haces. O la voy Ahora bien, el tema es, ¿qué planificás vos?
Porque si vos planificás contenidos y te digo, mira, ya los contenidos están planificados. Si vos planificás estrategias, métodos, dispositivos escolares, te digo, genial, es ahí a donde tenés que ir. Y sobre los prejuicios es sobre las potencias que tienen las personas. Si yo no puedo discernir y veo solamente faltas en las personas, esto sea para un maestro o para un profesor o para un director, no puedo construir nunca un equipo. Listo. ¿Sí? ¿Sí? Si yo agarro tu legajo como director y digo, mirá esta tipa lo que tiene. Entonces yo digo, bueno, mirá, Karina, qué bueno que está esto que vos hiciste, esta diplomatura. ¿Qué tal si vos me preparás una reunión sobre esto? Porque tengo algunos profesores que necesitan algún apoyo. ¿Qué tal? ¿Te gustaría elaborar así? Entonces yo estoy potenciando lo que vos sabés, porque va a ser de utilidad para otros. Y capaz que yo te tiro esa y vos decís, mirá, yo tengo tal día libre, en vez de hacerlo acá, lo podemos hacer, me junto con 5 o 6 y lo manejás. Y yo te digo, sí, cómo no, adelante. ¿Entendés? Porque si vos ya tenés ese conocimiento, ¿por qué no puedo aprovechar eso? ¿Entendés? Si yo desconozco tu potencia y solamente te miro y te digo, y no, ¿qué le voy a pedir a Karina? Si siempre igual, está en la de ella. ¿Entendés? Claro. Ahora, pero los directivos no son de pedirte demasiadas cosas, o sea, por lo general. Yo hace 20 años que trabajo en docencia, más en superior que en secundaria, y tengo una bastante trayectoria, he trabajado para el Infot, para todo lo que tiene que ver para el gobierno de la provincia y todo lo que es capacitación, y nunca jamás tuve que armar un proyecto como para poder presentarlo, y menos a mis compañeros. Bueno, así nos va. Así nos va, ¿qué quiere que te diga? Mirá, fíjate cómo, sin embargo, los directores no pidieron nada, pero en la pandemia, entre los docentes, estuvieron llamando, che, ¿vos sabés algo de informática? ¿Cómo armo un Zoom? Che, ¿vos sabés esto? ¿Cómo armo una plataforma? Y vos decís, ¿cómo se conectaron? Porque los mismos docentes empezaron a ver esa potencia de cada cuerpo. ¿Entendés? ¿Cuál fue la dificultad que tenemos y que vamos a seguir teniendo porque es un problema de base? Es que nosotros confundimos la evaluación con la calificación. Eso es un problema de base en la educación, pero yo diría que hasta mundial, ¿no? Porque hay que evaluar todo el tiempo estamos evaluando. Ustedes van a comprar algo a la verdulería, están evaluando. Van a comprarse una ropa, están evaluando. Y no evalúan una sola cosa, evalúan un montón de variables, porque dicen, tengo que comprar esto, che, ¿cuánto estaba la banana ayer? Y tanto, y gasté tanto, y necesito comprar, encima la cebolla. Y empiezan a evaluar cosas y después toman una decisión. ¿Para qué se evalúa? Para tomar decisiones. El tema es que en la pandemia se puso en evidencia que la docencia no sabe evaluar. Así de claro. Y no podemos hacer una coevaluación, o sea, el RITE, querer evaluar con un otro, peor todavía. Autoevaluarnos, otro tema. ¿Por qué no se puede generar una autoevaluación institucional? Y porque nadie se quiere exponer. Nadie se quiere exponer. Entonces, nosotros, muy difícil es que podamos enseñar bien si no evaluamos. En la pandemia hubo un montón de situaciones en diferentes escuelas, creo que todos los vimos distintos. Se utilizaron diferentes herramientas informáticas, inclusive, bueno, dentro de todo, diferentes programas, inclusive el método de WhatsApp, ¿no? Donde ingresaban 2 personas porque no había posibilidades de conexión y tenían un solo teléfono por casa. Hoy, en la escuela de hoy, lo que recibimos, después de 2 años, por lo menos lo que me pasa a mí, que trabajo en el distrito de Moreno, es gente, ¿no?, que realmente no aprendió nada. Y después de haber hecho un largo, ¿sí?, examen, digamos, o calificación, no, más bien examen diagnóstico, observando la heterogeneidad de los chicos y poniendo en práctica mi área. Yo soy profesora de Ciencias Naturales como título de base. Uh-huh. La realidad es que estoy volviendo a foja cero y tengo en tercer año chicos que primero y segundo tienen muchas dificultades,
pero en todas las áreas. O sea, me parece que está bueno. Yo si tendría que hacer un proyecto, haría un proyecto en función a poder mejorar la calidad educativa con respecto a lo que no pudieron avanzar. O sea, tengo un montón de gente que no A avanzaron. ver, yo te entiendo eso que vos decís, pero no lo generalizaría tanto. Los chicos no aprendieron nada respecto del diseño curricular, pero en la pandemia los chicos aprendieron mucho de otras cuestiones, sobre todo a sobrevivir una pandemia. Sí. Por Pero eso, yo lo que yo diría, a necesito ver, hoy son conocimientos, si no los tengo. entonces, también le agregaría, ¿la escuela o el sistema educativo aprendió algo de esta situación? Porque volvemos al otro tema, ¿no? Es decir, está bien, yo entiendo desde tu lugar que vos plantees el fracaso respecto de lo que le pasó al alumno en relación a un diseño curricular. Pero ahora, ese pibe o esa piba tuvieron que sobrevivir una pandemia con sus papás, sobre todo los adolescentes, todo el día encima de ellos. Y esto es una situación muy compleja. No pasó jamás en la historia que los papás estuvieran encima de un adolescente todo el tiempo. Son los menos igual. Sí, no sé si son los menos. Yo no sé, porque es complejo esta situación. No es tan fácil. El sistema que aprendió a armar un dispositivo de educación a distancia, no. ¿Aprendió a evaluar a la distancia? No. ¿Aprendió métodos de comunicación a distancia? No. Y te digo, entonces, poné en comparación tanto el sistema como los pibes, y yo te puedo decir, no, nadie aprendió nada. Y por otro lado te puedo decir, mira, aprendimos un montón de otras cuestiones de la vida que no se estaban poniendo en valor antes de la pandemia. Claro. Entonces, ¿y con los contenidos qué hago? Y los contenidos hay que empezar a pensar cómo asocio el RITE, que debiéramos haberlo hecho antes, con el ABP. ¿Por qué nadie dijo que el ABP se relaciona directamente con eso? Porque se relaciona directamente. O sea, un problema o un producto, como vos quieras plantearlo el ABP, tanto como problema como producto, es lo que pide el RITE. Que se asocien las familias de las disciplinas o de áreas y que evalúen una sola vez. Pero es mucho más compleja la pandemia, porque la pandemia no hizo otra cosa más que poner en evidencia algo que ya pasaba antes. Eso quedó clarísimo. Y el hecho de la evaluación es tremendo para nosotros. Es tremendo que pasara de esa manera. Porque se tradujo todo a un número. Y el pibe no es un número. Nosotros tampoco somos un número. Porque si vos querés ver cómo se evaluaba mal antes, fíjate cómo un director, a un profesor que tenía inasistencias reiteradas, no dejaba su plan de continuidad pedagógica, otros actores se hacían cargo de su responsabilidad, le ponía la misma nota que al que laburaba. Entonces, es la misma lógica que tiene el director para con los docentes, es la misma lógica que tiene el docente para con los alumnos. Es lo mismo. Claro, igual durante la pandemia no calificamos, o sea, cuantitativamente. No, yo sé, pero a ver, no calificamos cuantitativamente, no. El RITE decía ZAP y nosotros decíamos, eso vale más o menos un 3, listo, este es Z. No, hacíamos una conversión sui generis automática y decíamos, este es ABC, el ABC para mí es 10. O no, mejor un 9, no, ahí está, anda ahí. Hacíamos eso, digamos, la mayoría de los docentes hacen eso. Y por eso
tenemos que, como no se siguió una sistematización, esto también es interesante de Montessori, ¿no? Montessori, una pedagoga que escribió y pensó la educación desde una relación de cariño y de respeto al niño, pero no dejó de hacer ciencia. Entonces, todo lo que hacía, lo hacía metodológicamente y con rigurosidad. Nosotros no hemos construido un método, aunque sea propio, para resolver algunas cuestiones en la pandemia. Y si lo construimos, nos quedó ahí y no se compartió, lo cual es un error. Cuando uno no comparte el conocimiento, no permite que sea juzgado, que eso es la evaluación, ¿no? Que sea juzgado por otros profesionales. Cuando uno entra y pone sus conocimientos en juicio, lo que permite es que ese conocimiento se refuerce. Al tener la opinión de otro, no una opinión crítica negativa. Cuando hay realmente un juicio de valor profesional, ese conocimiento se potencia. Es lo que yo te decía antes de las diferencias. Es decir, cuando escucho la diferencia que me plantea otro, y genial, porque eso que yo estoy elaborando o trabajando se va a potenciar. Bien. Ante una mala relación entre los docentes al regresar de la pandemia por diferentes cuestiones y inclusive por diferencias en la planificación o en la mirada didáctica de cada uno, ¿el director qué debería hacer? ¿Asesorar? ¿Y en qué sentido va a asesorar? Yo esto lo planteé hace un par de videos sí, atrás. O sea, yo los miércoles a esta hora estoy trabajando. Pero los puedes ver, están grabados. Pero lo que planteo a todos les digo, si ustedes se suscriben y creo que tienen que apretar esa campanita, no entiendo en medio cómo labura eso, pero les avisa a nosotros, seguro que en un par de días está puesto como un estreno y les avisa. Lo ponemos como estreno para que les avise, si no, no les avisa. Ahí puso Ignacio, el canal de YouTube. Okay. El tema es este. Si yo encuentro dos docentes que tienen dos posiciones, dos razonamientos, y que en realidad sí son profesionales y que no es una cuestión de pasillo o de me miró mal, porque esa lógica de los adolescentes de me miró mal también la tiene el docente, es una locura eso, pero pasa. El director no debiera tomar partido por ninguno, más allá de que uno de ellos pueda hacer que tenga razón. La realidad es que ese director tiene que invitar y construir el espacio para que se dé una tercera alternativa. Esto no es algo sencillo. Yo lo que les planteo no es algo sencillo, porque reflexionar y pensar no es sencillo. No es algo que yo voy a resolver, pum, mañana ya está resuelto. No pasa. Somos personas y las personas cambiamos todo el tiempo, ¿sí? Y generamos conflicto todo el tiempo. Entonces, el director tiene que ser muy hábil para construir una tercera alternativa. Y sobre todo, si esa alternativa se piensa desde un producto, donde los saque de ese razonamiento a cada uno, ¿sí? Y los pongo en otra situación. ¿Se entiende? Si yo no planteo, a ver, en un aula taller toma como centro el producto, la actividad. Entonces, yo tengo que llevar a esos docentes a una actividad. Es como cuando, no sé si vieron el domador de perros, el domador de animales, no sé, el mexicano. El tipo les cambia la visión del perro porque está enfurecido, pum, lo lleva hacia otro lugar. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay que correrlo de ese lugar. Y cuando uno construye o tiende a construir una tercera alternativa, puede pasar lo siguiente, que muchas veces pasa, que los dos se asocien en contra del director. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han podido resolver diferencias. Aguántenme un segundo que miro el chat porque están poniendo cosas y no veo qué es. También pueden encontrar videos con autores, sí.
Hola, ¿cómo estás? En el canal de YouTube. Esperen que hay una que no entiendo, que me dice, Karina, sos vos. Pusiste cuando Dale, armamos el te pregunté informe. todo junto. Sí, está bien. Bien, lo del informe es largo, es un tema, porque todo informe o todo un acta que ustedes hagan, toda opinión es técnico profesional, digamos. Si un docente habla desde la pedagogía o habla desde la política o habla desde la normativa o habla desde la comunicación. Todo lo que ustedes digan o hagan está embebido de eso, de algo técnico profesional. ¿Qué dice acá? Le ¿A qué te recomiendo... referís con técnico profesional? Discúlpame. ¿Cómo? ¿A qué te referís con técnico profesional? Si vos vas a... no, tu opinión también, o tu criterio, digamos, si yo voy a decir algo, a ver, cuando el régimen académico te dice hay que entregar un informe del alumno, o en otros casos lo especifica y dice legajo único, no te pide que vos digas si ese pibe es bueno, malo, negrito, feo, tuerto, tiene un diagnóstico, no te pide falencias del alumno. Te pide que vos desarrolles la propuesta que le presentaste a ese chico y hasta dónde pudo lograr esa propuesta. O capaz que no la pudo lograr de ninguna manera. Un informe técnico tiene que dar cuenta de cómo, por ejemplo, en el libro de 6 estudios de Piaget, él va relatando que le presenta a los chicos una actividad con plastilina y dice, bueno, lograron tal cosa o supusieron tal cosa, cuando estuvimos dialogando expresaron tal cosa. Eso es un informe pedagógico. Porque yo hago una propuesta a través de una actividad y ese alumno me responde de alguna manera y luego puede intervenir un diálogo. Yo le pregunto al alumno, el alumno me responde, etc. Entonces ahí tengo una mirada. Yo de eso puedo sacar un criterio y decir, bueno, este chico por las cosas que se observaron está en una etapa concreta y solamente puede realizar tales respuestas o tales actividades. Y eso es mi informe. ¿Tá? Si no hago un informe de esas características, y yo no me estoy parando desde un lado profesional. El informe se le presenta al director. Yo no sabía que nosotros podíamos informar sobre algún tipo de dificultad de aprendizaje que tienen los alumnos. ¿Cómo que no? Si la 586, la 587 de secundaria y la 1057 de primaria, el jardín no tiene, si bien no tiene régimen académico, ellos hacen ya informes de los chicos por cada área, por cada espacio, lo hacen Claro. de esa manera. Entonces lo que yo tengo que hacer es informar las dificultades o las falencias que hay con respecto a su aprendizaje. No puedo no dar un diagnóstico, tiene, no sé, una dislexia. A ver, no, diagnóstico no, vos no sos un médico para decir lo que tiene el chico. Vos decís, presenta una actividad, no sé, el chico tiene que dibujar un árbol. Bueno, si podés poner lo que hizo el chico, una foto de eso que hizo, y decir, bueno, el chico ante tal solicitud hizo esto. Y capaz que te hizo una rayita, no sé. Y eso es un informe. Vos podés, a partir de eso, poner, se dialogó con el chico para que el chico explicara lo que hizo y respondió tal cosa. Entonces tengo la actividad que yo planteé, la respuesta del chico, más el diálogo, ¿sí? A ver, esto lo plantean todos los pedagogos, sobre todo Freire y Vygotsky, y Ausubel también, obviamente, pero porque él le da más bola al lenguaje. La dialógica, ¿no?, que plantean los filósofos, el hecho de preguntar y repreguntar, es la mejor construcción pedagógica que hay, porque te involucras con ese chico. El chico te va a relatar sobre eso que hizo. No sé, yo me acuerdo de un pibe que estábamos dibujando árboles
y nos pinta todos los árboles de rojo. Entonces con la profesora de plástica fuimos y le dijimos, che, ¿por qué pintaste? Encima uno rojo le ponía, y entonces el pibe empieza a contar, dice, no, porque yo cuando era pibito me subí al árbol, me caí, me partí la cabeza, no sé, hasta tenía puntos, nos mostró los puntos, y como me chorreaba sangre así por los ojos, yo veía todo rojo. Increíble, estaba buenísimo. Entonces, nosotros estábamos laburando con ese pibe aparte porque hacíamos un proyecto de educación individualizada por medio de unas tarjetas, bueno, era todo un proyecto. Claro. Y ahora estos informes y todo esto, con respecto a la función que están cumpliendo los ATR dentro de las escuelas, ¿nos concierne? No sé qué tiene que ver los ATR con vos y en qué sentido concierne o no concierne. No. Porque son las dificultades pedagógicas las están resolviendo básicamente ellos. Por eso digo que... A ver, que el ATR haga un acompañamiento y una revinculación está buenísimo, pero también va a depender del perfil de ese ATR, porque si vos me decís que el ATR es una estudiante de profesorado y no sé de qué año es, y yo no sé quién tiene responsabilidad pedagógica ahí, ¿no? Pero bueno, me parece más que el ATR trabaje solo esas cuestiones, que se trabaje en un equipo docente. A ver, yo no creo que alguien sea el Menem de las escuelas y solito sea el caudillo que resuelva todo. No lo creo, no lo creí con Menem, no lo voy a creer en una escuela. El docente que quiera laburar solo le pifia 100%. No existe eso. No existe. Si el director no construye un equipo, que esté el ATR, que esté el equipo de orientación, que esté el docente de lengua, que esté el docente de matemáticas, no sé, que estén todos y que todos piensen en un proyecto, buenísimo. Y que obviamente todos tengan que hacer un informe pedagógico, porque todos miran cuestiones, si quieren hacerlo juntos, lo hacen juntos. Pero todos están mirando y evaluando a ese alumno y cómo construye el conocimiento desde su perfil particular. Vos mirarás a tus alumnos o a los alumnos desde un lugar y yo los voy a mirar desde otro, porque los dos nos hemos formado de manera distinta. Y acá está lo que yo digo de potenciar las diferencias. El director tiene que estimular las diferencias. Si ese director no puede estimular las diferencias, y va a quedar una mirada sesgada, ¿sí? Va a ser parcial, porque va a ser de un solo actor. En esto también yo lo sigo mucho a Matus, porque Matus no le gusta hablar de diagnóstico, ¿sí? El maestro tiende a diagnosticar, el diagnóstico lo hace uno solo. Matus habla de descripción situacional, ¿sí? Hay una situación y todos debemos aportar a esa descripción. ¿Por qué? Porque entre todos ampliamos esa descripción. ¿Sí? Esto es importante cuando uno toma una resolución, porque estuvo teniendo la mirada de muchos actores. No sé por qué dice acá, me quedó o es solo para secretarios, me quedó o es solo de directivos. A ver, esto de que diferencien por... A ver, el secretario tiene una actividad más procedimental, pero al secretario nadie lo libera o lo libra de su responsabilidad de garantizar. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando de todos los actores, desde un maestro, un profesor que están en el aula, hasta un inspector. La gestión es para todos, ¿sí? No hay una diferencia. Por eso, muchas veces la escuela funciona mal, porque nosotros pensamos que está tan dividida la cosa que no somos responsables, y somos todos responsables, ¿sí? Por eso se habla de trabajar en equipo. Digamos, uno puede decir, no, esto le corresponde al secretario, esto no. Sí, puede ser, hasta ahí. Pero
si yo les pregunto, como secretarios van a rendir una prueba de selección y le digo al secretario, a ver, dígame, ¿cuál es la mirada pedagógica de la POF? ¿O cuáles son los aportes pedagógicos que tiene la POF? Y el secretario que dice, no, la POF no aporta nada. Solamente son datos de la institución. Buenísimo. Desaprobaste de acá a la China, pero bueno. ¿Hay algún aporte de la POF desde la mirada del secretario a la educación o a la construcción de una trayectoria escolar? O allá sí, Sonia está levantando la mano, ¿no? Perdón, recién lo veo, estoy recorriendo. ¿Hay alguna cuestión sobre eso? Decí, Sonia. No levanté, disculpen. Tenías una manito ahí. Porque yo a veces hago una pasada, miro y había una manita. Bueno, ¿hay algo que aporte la POF a la pedagogía escolar, a la enseñanza, a una mejor trayectoria de los alumnos? ¿Hay algo? Tiren, arriesguen, no hay problema. Vamos, algo. Y la POF marca muchas cosas, porque por ejemplo tenemos datos cualitativos y cuantitativos en la POF. No solamente son datos cuantitativos, sino que me marca, por ejemplo, que este año, doy un ejemplo, se abrió un cuarto grado y se cerró un primero o viceversa, al revés, pero por algo fue. Entonces vamos a lo cualitativo del por qué y qué pasó, cuántos chicos más tengo ahora, de qué grado son, qué necesidades tienen y por qué se dio de baja otro curso y tengo ahora más chicos en otro, y los docentes que ocupaban ese lugar van a ser cambiados para que continúen con su trabajo y van a ser cambiados a otro. Tiene mucho que ver con la trayectoria educativa de un alumno. No es solo datos nada más que volcamos, que se vuelcan en una planilla. Bien. Ahora vamos a ver otra cosa respecto de la POF y el secretario y todo eso. Pero, por ejemplo, la POF, si uno quiere, si necesito solicitar otros docentes, desdoblar, bien, acá lo dijo, alumno Ávila lo dijo, si necesito desdoblar, por ejemplo. Obviamente que si tengo 70 pibes en un aula, esa trayectoria está siendo vulnerada terriblemente. Entonces, es necesario que quien genere o solicite el desdoblamiento pueda ver la POF y POFA, porque tenemos que tener en cuenta espacios que tenemos, turnos que tenemos, ver cómo adecuamos. Entonces, el trabajo eficiente de un secretario va a generar respuestas pedagógicas y de garantías de trayectoria. Si un secretario solamente se considera un personaje que va a completar datos, y bueno, no está entendiendo su función como docente de una institución, ¿no? Que tiene que acompañar a un directivo a tomar decisiones, sobre todo pedagógicas, ¿no? Entonces, es importante esto. A ver, si yo voy a construir el proyecto institucional, ¿de dónde voy a partir? Pensemos en el proyecto institucional como un viaje. Si yo voy a realizar un viaje, necesito saber cuáles son mis recursos, hasta dónde voy a llegar. ¿Sí? La POF es lo que inicia todo proyecto institucional. Y les pongo un ejemplo así rapidito. Vamos a suponer que la profesora de ciencias naturales me dice, tengo unas ganas de hacer una quinta. Bueno, buenísimo, yo soy el director, buenísimo, pero fíjate la POF, porque nosotros no tenemos patio de tierra. No tenemos un espacio. Si no, recorrer la escuela, no tenemos un espacio. De esa manera. Bueno, salta otro profesor que está participando ahí y dice, bueno, hace algo con hidroponía, un jardín vertical, hacerlo en tachitos. Bueno, la POF
nos permite poner los pies sobre la realidad. Son los recursos que tenemos. Entonces, el trabajo del secretario es un trabajo pedagógico también. Si alguien no lo quiere ver así, buenísimo. Hay formas de aprobar una prueba de selección solamente leyendo el manual de procedimientos institucionales, ¿sí? Y ahí lo leen y buenísimo. Eso sí, si tienen que aplicar un 125, ¿no? Y no pueden asociar la aplicación del 125, que es un presunto abandono de cargo, con el clima escolar y cómo afecta la inasistencia de un docente a sus compañeros, bueno, eso será es otro tema. Y si además, después de haber aprobado, lo dejan a cargo de la escuela por X razón, bueno, siga con el manual de procedimientos, pero ¿qué le vamos a hacer? Claro. ¿Entiendes? Eso desde ya. Oh, mira cómo pasó el tiempo. Qué loco. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Yo insisto con esto. Lo pedagógico, y traten de volver de alguna manera aquello que ustedes vivieron con su profesor de práctica. Un director tiene que cumplir una función muy similar a esa. Muy similar. ¿Sí? Acompañar en las prácticas. ¿Se entiende? Uh-huh. Lo único que va a tener muchas más responsabilidades porque todas esas familias, todos esos alumnos y todos esos docentes son su responsabilidad. Son todas personas. Y sobre esas personas tiene responsabilidad. ¿Ah? A ver, voy a la otra pantalla para ver si hay alguien levantando la mano. No, no hay nadie. Buenísimo. Esperen que me miro el chat. Si quieren ir preguntando, pregunten. Yo estoy mirando para ver si dejé a alguien. Tras el temario, ¿por dónde se empieza? Vero, ¿dónde estás, Vero? Vero. Esperen a ver si voy a la otra pantalla. Por el temario. Vero. A ver. O sea, leo acá, leo allá, leo acá. Sí, bueno, a ver. Yo he pensado en un método. ¿Sabés si hay fecha de concurso? No, de prueba de selección estamos. Concursos, por ahora no creo que haya. El de educación física está frenado. Concursos de titulares, prueba de selección de transitorio. Y hay algo más. Ven, ya leo ahí. Pero, mira, yo hace más de un par de años que estoy trabajando con un método que no tiene que ver con leer las unidades, ni leer como lees seguramente de manera lineal, memorística, porque, como lo expliqué al principio, la gente dice eso, lee mucho y le va mal. ¿Sí? Por esto que expliqué de los filósofos, de que hay un conocimiento teórico y un conocimiento práctico. Para leer toda esa cantidad de bibliografía en un mes, 2 meses, yo pensé o trabajo con una lectura que se llama lectura con propósito. Si vos no podés interpretar la problemática, se te complica porque no sabés con qué temas vas a tratar. Si vos no entendés que tu trabajo tiene que ver con los fines de la educación, se te va a complicar. Si vos no armás un glosario con esas temáticas y una red conceptual, se te va a complicar. No se trata de leer por leer, porque imagínate que si vos lees el decreto 2299 de punta a punta, y vas a entender mucho menos cuando termines, porque no lo vinculaste con un tema. ¿Sí? Si querés después mandá un mensaje a Trayectoria y te van a decir, no sé, yo tengo una guía para que lean y que escuchen, porque también es un audiolibro y también damos Zoom, pero no se trata de una lectura lineal, porque si no se te complica. Vos, a ver, yo te lo voy a dar un ejemplo. Vos leerte este libro que tiene 300 páginas
para que solamente saques 2 párrafos y te lleva mínimo una semana. ¿Sí? De acá sacás 2 párrafos. Capaz que si tiene y habla de otro tema, saques 4 párrafos porque habla de 2 temas. Y pasa esto como cuando vos lees el manual de tu auto. ¿Sí? Vos tenés un error en el panel, te lo marca con un cosito de color o te pone un código. Vos vas y mirás el código, no lees todo ese manual. Y con las leyes pasa lo mismo. ¿Sí? Uno lee la ley y la norma cuando le pasó algo y lo quiere buscar. Bueno, acá es más o menos eso. Tenés que focalizarte en un tema. Si querés, puedes mandar un mensaje y te van a contestar qué puedes hacer. Pero, hay que olvidarse. A ver, es como el maestro que enseña o el profesor que enseñan con un manual. Eso es una locura. Eso es antipedagógico totalmente. Vos en este momento no podés hacer una lectura memorística, enciclopedística, menos en situación de prueba de selección. ¿Por qué a la gente le cuesta seguir una carrera universitaria? Y porque cree que hay que leer todo de memoria y sin vincular las cosas. No, así no se aprende. A nosotros nos han enseñado mal y seguimos por la misma línea. No. Eso es información, nos estamos informando, pero no estamos incorporando un conocimiento. ¿Sí? Incorporar un conocimiento es otra cosa. Entonces, claro, pero a la hora de hacer un escrito o del coloquio es necesario también ubicar leyes, normativas, etcétera. Todo. O sea, y ahí actúa la parte memorística, porque en realidad vos tenés una memoria terrible, porque 587, tenés todas las resoluciones. Es más complejo para uno y se le hace quizás más extenso. No es una cuestión memorística, es una cuestión de que he puesto en práctica eso. Porque me pasaron las situaciones, entonces tuve que ir a leer eso específicamente. Entonces, a partir de eso, ¿qué es el aprendizaje significativo? Es lo que yo sé más la experiencia que se me pone. Entonces, ahí lo incorporo. Pero no es memoria. A ver, ¿cuál es la memoria que te sirve? Pero la memoria que te sirve, ¿cuál es? Yo me estoy parando sobre una situación problemática y tengo que resolver esa situación problemática, ¿no? No tengo que tener un aval teórico o un marco teórico que haga referencia a cuál es la ley o cuál es la resolución o cuál es dentro. No, tenés que tener en cuenta las garantías que tenés que dar y las políticas de cuidado. Si vos te basás en eso, podés resolver todo. El tema es que nosotros no tenemos conciencia de cuál es el derecho de ese chico. Por eso empecé toda esta charla con algo que dijo Ulises respecto de cómo uno ve su derecho cuando uno manda a su hijo a una escuela privada. Lo que reclama es enseñanza, no aprendizaje. Eso ya es un posicionamiento que tiene que tener en cuenta quién va a hacerse cargo de una escuela. Si vos tenés incorporado, y esto no se trata de memoria, se trata de incorporar al otro como persona, y eso tiene que ver con la alteridad y la otredad, no es algo memorístico, es un principio que se vive. ¿Se entiende? Sí. Yo lo que quiero saber si a la hora de calificar y no hay ninguna resolución, no aparece ninguna normativa, o no nombramos la ley de educación, ¿eso nos beneficia o no? No te entendí. O sea, al leer todo el material, que es mucho, ¿no? Uh-huh. Sea para directivos, para secretarios, es mucho, ¿sí? Para inspectores. Cuando vas a resolver un problema o cuando te enfrentás a un coloquio, yo hablo también incluso desde los concursos, porque he concursado para las horas de superior, ¿no? Pero hay que nombrarla, o sea, de alguna manera yo tengo que memorizar esas resoluciones. Si no, ¿cómo hago para que esto tenga un marco que lo respalde? No, se trata de entender para qué sirve una herramienta. A ver, mira esto. Vos podés hacer una diferencia entre la tijera de la costurera, la tijera de un alumno de la escuela y una tijera de podar. ¿Podés hacer la diferencia? Sí.
¿Tenés que hacer una memorización de las tijeras? No, Y yo te pregunto, ¿por qué podés hacer la diferencia de esas tijeras? por tamaño, por diferentes No, características que no. presentan. Te puedo Una asegurar que lo haces por el uso. Bueno, la tijera de podar no la he usado, pero bueno. Pero en general es por el uso, porque yo te digo, ¿cómo usas una tijera de podar aunque no la hayas usado? Haceme el gesto, ¿cómo la usas? Ah, ¿viste? ¿Y cómo haces una tijera de costurera? Muy mala soy cosiendo, pero supongo que... Ah, bien, o sea que vos nunca lo estudiaste, nunca lo memorizaste, pero sabés que hay un uso de esas herramientas. Bueno, en la norma pasa lo mismo. Para cada norma hay un uso de esa norma. Yo nunca usaría el estatuto para resolver algo de los pibes. Ya lo sé eso. Claro. Entonces, hay que ver de esa norma en relación a la temática. Si yo tengo una temática con docentes, sé que voy a ir al estatuto, a la 10430, a la ley de procedimientos. Ya lo sé, porque fue un ejercicio que hice. No solamente una teorización, sino que lo puse en práctica por la experiencia. A vos, yo iba a cada escuela que iba a observar con una caja llena de resoluciones y a ver cuál era el problema A ver, empezamos a buscar. ¿Cuál es la temática esta? Bueno, sacaba esa. Y trabajaba con eso y el director. No es que yo lo sé de memoria. Sé el uso. Y pasa lo mismo. O sea, cuando voy a usar un destornillador Phillips, sé que sirve para tal tornillo porque lo veo. No tengo que hacer memoria. Sí, hay cosas que te quedan en la memoria de largo plazo y eso es lo interesante de lo que plantea Vygotsky. Es decir, las cosas de corto plazo y se te van así, rápido. ¿Por qué? Porque no las fijaste, porque no las pusiste en práctica. Y acá pasa lo mismo. Yo lo que digo es, si ustedes empiezan a poner en práctica un tema respecto de la problemática que se les da y lo empiezan a ejercitar, ya empiezan a tener la experiencia. ¿Qué cosas sí se usan siempre? Siempre, siempre, siempre. La ley de educación, el decreto 2299, la ley de promoción de los derechos y los regímenes académicos o el CAI en superior. Eso va siempre, de cabeza, de cajón. Ahora, ¿qué parte le voy a dar bola a esto? Y depende del tema. Discúlpame, la ley de educación, el decreto 2229. 2299. 99. Reglamento General de Instituciones Educativas. Con que digas el nombre es suficiente. Esperen, ¿sabés lo del concurso? Esta planificación de intervención que habla, ¿sería el PES? A ver, ahora yo, claro. ¿Les parece que el PES hable la semana que viene? Bueno, tiro un datito y después sigo. Esperen. ¿Hace falta decir número de leyes o resoluciones? No, no hace falta. Yo muchas veces hablo más con el nombre y otras veces hablo con el número. Da lo mismo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Sí, PES, claro, más. ¿Por qué no tiene sentido? Porque yo lo relaciono con el tema. Ya está. El 90%, yo me arriesgaría a decir, PES es supervisión. Sí, PES es supervisión. Ya va, pero ya lo digo. Cuando hablo del Reglamento General de Instituciones Educativas o decreto 2299, como quieran llamarlo, yo sé que un 99% de ese decreto es el proyecto institucional. Y no es porque yo me lo haya leído todo, no, porque uno va a los primeros capítulos, responsabilidad de los alumnos o obligación de los alumnos, respetar el proyecto institucional. Obligación de los padres, respetar de los docentes, respetar, y está ahí. Después hay un capítulo, todo proyecto institucional. O sea, que si la escuela no tiene un proyecto institucional, no es una escuela. Así de claro. O sea, mucha vuelta no hay con eso. Cuando hablas de las situaciones problemáticas con respecto a los docentes, hablas del estatuto del docente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, por ejemplo, yo tengo una escuela que tiene ruralidad, hace muchos años ya,
Y la realidad es que los chicos no hay forma de que se llevan mal, pelean, rompen todo, entran a A robar. ver, te hago una pregunta, alto, te hago una pregunta. ¿Los chicos son adolescentes? Sí. ¿Y qué esperabas de un adolescente? No sé, que estén en una cuna tranquilos y durmiendo. No, son adolescentes. Lo dice psicología del adolescente, lo dice la pedagogía del adolescente. Pero ¿por qué tienen que estar destruyendo la escuela? O sea, eso Porque son adolescentes, porque son rebeldes, porque no tienen causa para nada. Son adolescentes, gracias a Dios. Gracias a Dios que son adolescentes. Vos también lo fuiste. Que no te hayas revelado, por ahí la psicología dice que te revelasen dentro de unos años. A los 50, no sé, dicen, viste que dice uno, ¡push!, explota a los 50. Sí, no sé, pasa. Sí, pero se contiene esa energía. O sea, que todos los días tengas peleas, que se maten, porque tenés 300 alumnos. No son siempre lo mismo. No, pero tienen dificultades, o están peleando afuera, o están peleando adentro, o están rompiendo los bancos, o están escribiendo las paredes, o están haciendo... Vamos a hacer una cosa. Vos anotalo y vamos a hacer una cosa para el próximo encuentro. Lo vamos a hablar, lo primero vamos a hablar esto. Vos registrá cuántas veces los docentes se hablaron mal, se trataron mal entre ellos, trataron mal a un padre, trataron mal a un adolescente, se miraron mal, se dijeron cosas así como con doble intención. Regístralo. A ver, que no se hayan ido a las manos no quiere decir que no hayan tenido situaciones violentas. Regístralo. Dentro de la institución. Sí, dentro, fuera, cuando estaban estacionando el auto, cuando alguna le dijo a otra, che, mirá esa como vino hoy, no sé. Registra esas cosas, a ver, y después decime si tenemos más porcentajes de docentes que se ningunean, se tratan mal, se faltan el respeto, o adolescentes. Te lo dejo para una tarea, digamos, para que vos observes. Okay. Y después vemos si podemos ponerlos a la misma altura. Voy a hablar un toque del PES. Dale. Primero que nada, un director tiene que trabajar con el proyecto institucional y todos los proyectos que están dentro del proyecto institucional, que son las planificaciones sobre todo. El proyecto institucional tiene que dar una mirada de futuro. El proyecto institucional no va a ser tan sesgado como una planificación áulica, ¿sí? No va a pensar solamente en el ciclo o en un trimestre. Piensa en 6 años mínimamente. Si puede pensar mucho más, mejor. Si puede dar cuenta su vínculo con la primaria o con el jardín que tiene asociado, mucho mejor. ¿Por qué? Porque está proyectando desde lo que recibe como alumno y lo que se puede ir. Si puede pensar dónde se va a insertar ese pibe laboralmente, dónde se va a insertar ese pibe socialmente, dónde se va a poder insertar ese pibe en cuanto a estudios superiores, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya va dando cuenta de un perfil futuro que ese chico necesita construir. Ahora bien, como es un proyecto y todo proyecto demuestra una acción, tiene que demostrar una acción, porque si no, no es proyecto, es simplemente un plan, ¿sí? Tengo un plan, un deseo, pero no lo concreto. Como si el proyecto institucional tiene que llevarse a concreción, necesita una agenda, así que el director va a tener un proyecto institucional y una agenda. El maestro o el profesor también podrían tener su proyecto de ese año como una mirada más grande de la planificación y una agenda que lo acompañe. Podría tenerlo. Antes nosotros teníamos la planificación anual, la planificación semanal, el cuaderno que no me acuerdo cómo llevaba, que poníamos las actividades diarias, y había toda una secuenciación de planificación de una cosa simple del día a una compleja de la semana, de los 15 días, del mes, del trimestre. O sea, había toda una seguidilla de cosas que dejábamos expresadas. A todo esto, para el director y el inspector se le suman el PES. El secretario también podría tener un PES.
El PES se basa en el calendario de actividades docentes, en principio, si hay algún calendario distrital específico y que yo tenga que evaluar esas actividades. Es proyecto educativo de supervisión, ¿sí? Lo que voy a mirar en proceso y como resultado final. El maestro y el profesor también pueden tener un proyecto educativo de supervisión, porque él puede supervisar su propia tarea, puede autoevaluarse. Este proyecto educativo de supervisión es un proyecto que se hace de antemano o lo vas trabajando en la medida que vas avanzando. No, lo vas a trabajar con tu proyecto institucional. Si vos tenés el proyecto de alfabetización, tenés que decir cómo la vas a supervisar esa alfabetización, quiénes son los responsables, en qué tiempo se va a generar esta supervisión y qué resultados esperás. O sea, vos vas a establecer metas, ¿sí? La diferencia entre objetivo y meta es que el objetivo tiene un verbo y un contenido, saltar la pared. Ahora, si yo lo quiero convertir en meta, puedo poner saltar la pared de 2 metros. Y ya puse una meta, porque le puse una medida que puedo evaluar. ¿Sí? Podría poner más espacio, saltar una pared de 2 metros en el campo de deporte, y ya puse un espacio. Saltar una pared de 2 metros en una competencia olímpica, y ya es otro espacio. Saltar una pared de 2 metros luego de haber ejercitado 2 meses. Son todas acciones. No son acciones, son cuestiones medibles. Si el chico no logra saltar 2 metros, lo mido, no saltaste, no lo lograste. La meta no se logró. ¿Se entiende? Son cosas que se pueden medir. La meta te dice qué cosas voy a medir. Por ejemplo, si yo fuese el dueño de Coca-Cola, digo, vender en la Ciudad de México la Coca-Cola de frutilla de 500 centímetros cúbicos, la cantidad de 2 millones desde ahora, que termina mayo, hasta agosto. Y puse un tiempo. Son cosas medibles. Eso es una planificación estratégica. Es decir, yo tengo en cuenta el resultado que quiero lograr con el fin, los objetivos que quiero lograr y las metas que quiero lograr. Bueno, eso es el proyecto educativo de supervisión. Igual después podemos hablar un poco más de ese proyecto, que lleva mucho tiempo. A ver, ¿hay alguna? No. Perdón, la compañera habló del estatuto y quería anotar qué dijo. ¿Qué dijo quién? Pará, no sé dónde me estás hablando. La compañera. Sí. Compañera creo que es Karina. Sino para Sí. hablar, Karina. No, yo me refería porque estaba preguntando si yo tengo que resolver una situación problemática con respecto a los docentes, voy a utilizar el estatuto del docente, que fue lo que dijo Marcos en inicio. Después, si yo tengo que resolver alguna situación con los estudiantes, ¿qué utilizo? ¿En qué sentido? Y bueno, pues recién me lo dijiste, tengo un montón de material para poder utilizar. Sí, pero ¿en qué sentido? Vos decís, ¿en un sentido disciplinario? No lo asocié con eso, lo asocié con la norma, digamos. O sea, yo si estoy resolviendo algún problema con los docentes, puedo utilizar el estatuto del docente, obviamente, y si es con los alumnos, tengo otras fuentes, ¿no? Es lo Primero, que a ver. Si yo voy a resolver algo con el alumno, tiene que ver si es de derecho del alumno o si es de obligación del alumno. La ley de educación, la ley de promoción, el decreto 2299, vuelvo a repetir lo mismo porque está el proyecto institucional y el proyecto institucional se debe respetar, los acuerdos institucionales se deben respetar, ya sea para el docente o para el alumno, y el régimen académico, el alumno tiene que cumplir con un régimen. Hay un régimen, vos estás en superior, tienes que responder al CAI. Y es un régimen. Entonces, sí hay cuestiones específicas que van a eso. Ahora bien. ¿Y el centro de estudiantes en secundaria, dónde estaría? No sé, en algún curso. No, ya sé. Pero ¿cómo se avala? ¿Dónde está? ¿Cómo dónde se avala? Y yo en superior tengo el CAI.
¿sí? No, el CAI no es centro de estudiantes. Son dos cosas distintas. Y Ya vos tenés sé, en superior tenés CAI y tenés centro de estudiantes. Tenés las dos cosas. Sí. Bueno, no, Bien. yo me refiero a secundaria, que no hay CAI. ¿Cómo? Está bien. ¿Y qué tiene que ver si el CAI no es para los alumnos solamente? Es una cuestión de régimen, el CAI. Responde a lo que sería el régimen académico. No responde a la representación de los alumnos. Ojo con eso, porque son dos miradas distintas. Y el centro de estudiantes tiene resoluciones propias. Así como las tiene las resoluciones en superior, las tiene en secundaria. Una resolución que indica cómo se lleva adelante el centro de estudiantes, su estatuto, su conformación y voto para elección de alumnos. Con el alumno también agregás trayectorias educativas. No entiendo la pregunta, Mercedes. ¿Cómo sería esto? ¿Dónde estás? No te veo. No, Marcos. Karina preguntó qué podía agregar, qué temática podría agregar en alumnos, y bueno, ahí nombraron un par: asistencia, derecho a la educación, inclusión, y bueno, yo le puedo agregar trayectoria educativa también, como sí, tema. Pero trayectoria educativa, educativa no es un problema del alumno, es un problema del docente. No, si bueno, pero para si ella había preguntado qué se... Sí, a ver. No, ella preguntó qué podía agregar, qué tema le podía agregar para hablar sobre ese tema, si le sacaba un tema de alumno. Había planteado un tema docente y después dijo, bueno, y ahora con los alumnos, y bueno, ahí dijiste un par, y bueno, yo le hablaría también de sus trayectorias educativas, que ese chico tiene derecho a tener una buena trayectoria educativa, con calidad educativa, ¿no? Está bien. Bueno, igual. Si ese chico inasiste, si ese chico no va a la escuela, depende qué le pasa a ese chico. Tampoco entendí bien. Hay que ver con alumno que se refiere. Si ese chico no va a la escuela, si ese chico tiene... Igual cuando hablo de estudiantes hablo de problemáticas generales de los estudiantes, no me refiero a una. Pero la problemática... Pará, vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo. Cuando uno dice estudiantes, en un sentido político, está hablando de niños que van al jardín, de niños que van a la primaria, de adolescentes o jóvenes que van a la secundaria. A los de superior no los incluyo porque no están dentro de la obligatoria de los 3 a los 18 años. Eso es estudiante, pero si yo hablo de alumno o estudiante de inicial, tengo que describir a ese estudiante en específico, porque tiene una psicología particular y una pedagogía particular. Si voy a hablar del estudiante secundario, ese tiene una cultura particular, una conformación particular, y hay autores que se dedican a eso. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, plantear por qué el chico hace lo que le pasa a ella, que se agarran a las piñas. Bueno, lee Chicos en Banda o Jóvenes en Banda, no me acuerdo de Kaplan o de Duchaski, y vas a ver por qué un pibe se comporta de esta manera. Claro, pero mi problema no es saber cómo se comporta, sino cómo lo resuelven, cómo se puede resolver. O sea, es un ambiente espantoso, o sea, no sabes qué va a pasar. Eso es lo que yo me refería más que nada, ¿me entendés? ¿Vos crees que los conflictos entre las personas se resuelven simplemente porque uno tiene la intención de resolverlos? No, hay que llevarlo a la práctica. Bueno, hay que entender que el conflicto es inherente a las personas. Vos no podés separar persona de conflicto, porque todo el tiempo estamos generando conflicto. Es más, el conflicto lo tenemos con uno mismo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo querés que un adolescente que todavía no conformó su subjetividad pueda resolver un conflicto con otro? Ese pibe está convulsionado internamente, biológicamente, físicamente, psicológicamente. Es muy complejo lo que vos pretendés. No es... Claro, pero lo que pasa es que ¿por qué no pasa en todas las escuelas esto, por ejemplo? ¿Cómo que no pasa en todas las escuelas? Eso pasa en todas las escuelas del mundo. Y todos los días no veo yo que pase como pasa en esa institución. Es increíble. Te digo, a vos, no sé si viste la película de los franceses, ¿cómo es?
Escritores para la Libertad, creo que es uno así. Y es en Francia, primer mundo, ves, y los pibes se matan. Acá, en todos lados. Ves esa película de hace años ¿cuál era el negro que hace basquetbolista? El conflicto está en todos lados. Los pibes terminan muertos, uno de ellos, porque le pegan un tiro en la calle. ¿Vos decís? Lo que pasa, Marcos, es que también la escuela tiene herramientas como los acuerdos de convivencia, porque la resolución pacífica de conflictos es uno de los fines de la educación. Entonces, de alguna manera hay que intervenir ahí por las políticas de cuidado también, porque sí, hay alumnos que terminan gravemente heridos. Si uno entiende que eso es parte de su cultura juvenil, ahí hay una responsabilidad adulta de cuidado. No, pero no entendiste entonces nada de lo que dije, pues yo no dije que no hay que intervenir. Entiendo, hay que saber desde dónde intervenir. Cuando dice cómo resolverlo, y creo que hay que resolverlo y se puede resolver. También creo eso. No es lo que se le plantea. A ver, hay que entender que los pibes están en construcción de su subjetividad, que las miradas sobre las culturas son distintas, que esto no es un problema solo de ellos, que es un problema de los adultos. Por eso dije, observa a tus docentes y cómo hay violencia simbólica en las escuelas por parte de los adultos que inducen a este tipo de comportamiento. Porque los pibes no son tontos, los pibes ven cómo se comportan los adultos y que por más que vos tengas la intención de solucionar el problema entre ellos, sos un provocador de problemas porque vos te dirigís mal con tu propio compañero. Entonces, si quieren solucionar, empiecen por mirarse uno y el ejemplo que da como docente, que es lamentable lo que hacen los docentes. El docente dice, tengo empatía, sí, después me subo al 0 kilómetros, me voy a mi casa, duermo bien, como bien, y ni se preocupa por lo que pasa con el pibe. Entonces, lean las causas, entiendan las causas de por qué un chico hace eso. En eso no es que no tiene nada contra la escuela, el pibe se está rebelando contra cualquier adulto, y no lo digo yo, lo dice Freud, porque tiene que matar al adulto. Esto es metafórico y es así. Yo no lo inventé, pero pónganse a ver. ¿Cómo? ¿Puedo decir algo? Sí. Tal vez la semana pasada llegaron documentos sobre nuevas políticas educativas. Hablan, por ejemplo, en los barrios más vulnerables, en realidad en toda la provincia de Buenos Aires está como para aplicar, ¿no? Y sobre todo en secundaria, yo pertenezco a Inicial, pero en secundaria está, y me encantó, podés leerlo porque está muy bueno, es largo pero está bueno. Implementar, por ejemplo, patios abiertos. Yo te tiro ideas para implementar en la escuela secundaria, ¿no? Por ahí no es el caso de lo del nivel inicial. Pero, por ejemplo, patios abiertos, poner música en los recreos, hacer espacios para que puedan expresar su arte, chicos que tienen bandas de música, que puedan tocar un instrumento o dibujo. No sé, tal vez por ahí a esa escuela le hace falta un poco eso, también darle más protagonismo a ese adolescente. Bien, ese chico está queriendo tener un lugar que no lo tiene, y no sé porque no te conozco, no conozco la escuela, pero está bueno que lo lean. El documento llegó la semana pasada y está genial. ¿Cómo se llama el documento? Ahí lo compartieron. Eso, líneas de trabajo, exactamente, ese es. Y, por ejemplo, para las familias, bueno, en Inicial somos una tríada, ¿no? El docente, el niño y sus padres, sus cuidadores. Entonces, está bueno también, porque en lo Inicial se puede traer a las familias, hacer talleres con ellos. Y eso también es un modo de calmar un poco las aguas, ¿no? Que por ahí están muy revolucionados en sus casas con tantos kilómetros que deben tener de todo tipo, los tiene uno y más el resto, ¿no? de la comunidad educativa. Es mi opinión y bueno, no sé, ahí tenés el documento ese, si lo lees tenés 1000 cosas para sacar. Buenísimo. Lo que me parece en ese sentido, que no son muchas, no hay necesidad de complicarse la vida, porque así como el adolescente es tan complejo, también es muy simple.
en cuanto a la relación. La mayoría de los adolescentes lo que necesitan en esa edad es un modelo, alguien que escuche, porque si no tiene modelo, él no puede construir su subjetividad. Y como les planteaba, esto lo dice Freud, es decir, el chico necesita a alguien con quien competir y matarlo. ¿Por qué? Porque necesita ese lugar de hembra o macho alfa. Esto sonará muy darwiniano, pero Freud lo plantea de esa manera. ¿Por qué tiene que matar al padre o a la madre? Porque quiere ese lugar. El pibe que insulta a un docente no lo hace porque tiene algo en contra de ese docente, sino porque tiene algo en contra de la autoridad, en contra del adulto, y quiere ese lugar. El docente que está en ese lugar debería sentirse agradecido por eso, porque ese pibe lo siente como competencia, ¿sí? Lo siente como alguien contra el que tiene que luchar y que si lucha contra ese va a lograr el éxito. Entonces, hay que entender por qué el pibe o la piba hacen esto. ¿Qué es lo que está demostrando o quiere demostrar? Así de compleja como es la adolescencia, también tiene ciertas cuestiones de soluciones muy simples. Poner el oído, no siempre pensar en los contenidos de la materia, porque los docentes a veces se van de mambo con eso, y yo no digo que no enseñen, que enseñen, pero uno ve que se logra una autoridad. La autoridad tiene que ver con el respeto, que el chico reconozca a ese que está en un lugar de líder, porque el chico necesita un líder, necesita un modelo. Todos los que están acá varones, somos un modelo de varones ante los chicos, y todas las que son mujeres son un modelo de mujer ante los que están ahí. El chico después decidirá qué modelo quiere. Tiene 10 profesoras, las 10 son modelos. Tiene 10 profesores varones, los 10 son modelos. Y después elegirá por su propio criterio. Ahora bien, si esos modelos no son un buen ejemplo, porque por ahí lo que yo le dije a ella es un análisis institucional, es decir, ¿qué están viendo los chicos en la escuela? Que lo vean en la casa, que lo vean en la villa, puede ser hasta normal, porque está naturalizado. Pero que se vean cuestiones de violencia simbólica en la escuela, a lo mejor da lugar a toda esa violencia y que exploten los pibes. Porque dicen, si los adultos se comportan así, yo también resuelvo así. Cuando los docentes empiezan a hacer modelos académicos, modelos de enseñanza, modelos de conocimiento, el pibe entiende que a la escuela se va para una sola cosa. Pero pasa por ser modelo. El chico adolescente necesita modelo. No necesita, como el chico de primaria, que se lo esté acompañando todo el tiempo. El chico de primaria va a lograr con el tiempo su autonomía. El pibe de adolescente ya tiene su autonomía. Y están generalmente confrontando con los padres. Pero no necesita confrontar con el docente. A lo mejor confronta con el docente porque tiene un padre ausente y necesita plantear su subjetividad como futuro adulto con alguien. Entonces, si el docente... Ya me voy, me están poniendo la hora, ya me pasé un montón. Gracias. Entonces, piensen ahí, reflexionen en lo que tiene que ver con la psicología del adolescente. No hay respuestas únicas. No hay respuestas únicas. Si quieren respuestas únicas, es muy complejo eso. No, es imposible, porque pensarían como piensa la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, todos los pibes igualitos, todo heterogéneo, ¿no? Todo homogéneo, perdón, todos igual. Metemos y reproducimos como con un manualito, ¿sí? Y esa no es la idea. La idea es otra. Entonces, piénsenlo, hay mucho para pensar sobre el adolescente y sobre el niño también, sobre todo en estas épocas
de mucha información, el pibe está saturadísimo de información, que no le sirve para nada en muchos casos, y bueno, hay que construir conocimiento. Verónica dice, las situaciones terribles salen lastimados, se muy violentos, sí. No, porque ella me dice que yo no me entendió, porque dije que quizás puse una palabra horroroso, porque es terrible verlos lastimados y no poder hacer nada, te genera una impotencia bastante importante, más cuando hay mucha ausencia docente y somos 3 por ahí dentro de la institución. Y ella entendió que yo estaba hablando mal de los estudiantes y me ofreció que me ponga un kiosco. Entonces le dije que no, la realidad es que yo no entré acá para generar ningún conflicto y mucho menos para emitir una opinión sobre mis colegas, como lo hizo. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Lo que quería decir es, yo soy del área de educación física. Ajá. Así que muchas veces los alumnos que son muy problemáticos en mi área son geniales. Claro. Porque encuentran otro espacio, otra forma de expresarse, ese diálogo que vos decís, que se te sientan al lado y te charlan toda la hora, Sí. o descargan en el deporte. Entonces, a veces sí hay que replantearse qué bola le damos nosotros a nuestros alumnos. Me ha pasado de plantear una salida en 3er grado y la maestra delante de todos los nenes decir, a estos vas a sacar, y yo quedarme con un dolor y los nenes mirándome así. Entonces digo, a veces esto de verlos desde otro ámbito, desde el patio, por ahí en mi espacio, en mi lugar, es difícil, es distinto y muchas veces calma las aguas. Sí, y con respecto a eso, yo en algún video, en alguna charla comenté el hecho de lo poco que se trabaja el patio, ¿no? Y para un profesor de historia, ponele, que capaz que ni se le ocurre cómo usar el patio, y yo le diría, mirá, salí 10 minutos, jueguen a la mancha, que los pibes descarguen, que los pibes pongan otra onda, como le dije, el domador de perro, le haces hacer otra cosa, enfoca en otro lado, volvés, y los pibes van a estar leyendo tranquilamente. Haces eso un par de veces, en vez de jugar a la mancha, otro día, no sé, llevas una soga, saltamos a la soga, y se te ocurre, capaz que si estás dando historia, decir, che, que alguno sabe cómo nació lo de la soga, no sé, y te pones a investigar, haces historia desde otro lugar, y el pibe entra en otra relación. Pero bueno, son estrategias, son dispositivos escolares que nacen desde la pedagogía. Los juegos sociales que plantean tanto los mexicanos son muy útiles para estas cosas. Pero también está en las ganas que le ponga uno de querer sacar en su materia historia, te pongo historia porque para ahí parece lo más académico y lo más contrario a sacar al patio. Pero te digo, si vos pensás desde la psicología del adolescente, llevar un pibe al patio a que se tiren bollos de papel en vez de que se agarren las trompadas, y tiene otra estrategia, tiene una estrategia más psicosocial, si querés. Pero eso tiene que ver con lo que vos te pongas a investigar respecto del chico, no de tu materia. Por eso yo siempre cuando hablo digo, nosotros tenemos 2 objetos de estudio, nuestra disciplina y los chicos que tenemos adelante. Si yo desconozco a los pibes que tengo adelante, y se me va a complicar. Todo va a ser difícil, todo. No importa si es secundaria, primaria, inicial. Pasa que a veces le ponen mucha garra, pero en el caso de los profesores estamos 2 horas en una escuela, 2 horas en otra escuela, 2 horas. Y los tiempos, la realidad, que a mí me encantaría poder estar en una escuela 4 horas dando en la misma institución. Pero bueno, bien, no sí. pasa. A mí me pasaba con mis hijos. Yo llegaba a mi casa y mis hijos querían jugar y hacer esto y yo. Y bueno, tenía que decidir entonces. Ese es el tiempo que tenés y ese. Claro, es el tiempo y es la calidad de tiempo que le dedicas a tus hijos. Bueno, acá es lo mismo. Si querés ser buen docente, esas 2 horas tenés que ser brillante. Hay un videíto por ahí en TikTok, creo que hay un chinito que está por entrar al aula y viene todo así, todo destruido, y después y antes de entrar, pum, una sonrisa, ya está, es otra cosa. Si vos no sos un buen personaje con tus alumnos respecto de una mirada de futuro, y bueno, hay que planteárselo, repensar lo que estamos haciendo
porque si no, todo es negativo. Yo te puedo mostrar acá 200.000 cosas negativas que tiene la educación, pero 200.000. No hacer nada, si lo pensás, no haces Sí, nada. ¿para qué lo...? Sí. No damos nada, claro. Bajate. Pasa que el sistema también te lleva, a ver, yo tengo un cuarto año de primaria que tengo 125 alumnos en un... A ver, mira, yo te voy a dar la respuesta a esto. Y con Dame la calidad educativa cuando no, pará. 170 planificaciones para que al otro día vayan a dar las clases. Bueno, por la ley 10430, vos sos el Estado en territorio. Así que si el sistema tiene alguna responsabilidad, vos también. Me voy. Buen día de censo para todos. Gracias. A ustedes. Gracias, nos vemos. Chao, nos vemos.